¿Estoy o no estoy? Sí, estoy, ¿no? Me salió un cartelito que decía Sí, conectando a sí. la nube. Sí, sí. Ok. Bueno, entonces le decía, hicimos una función que devuelve 50. Qué lindo. ¿Cómo la uso acá en la hoja? Como cualquier función de Excel. Vengo acá, igual, área. Fíjense que aparece ya. Es la primera. 50. Ahora, Gabriel, no sé si estás trabado, pero la pantalla no, ¿Cómo? no sé si soy yo. No sé si soy yo, pero ahora la pantalla no. Ahí sí. Ahí está. Ah, puede ser que se tenga un pequeño delay. ¿Sí? Entonces, ven, directamente la función que yo acabo de crear, ¿sí? Para utilizarla en mi planilla, la uso como cualquier función, ¿sí? De Excel. ¿Está bien? O sea, no tengo limitaciones en cuanto a eso. Y eso hace que sea bastante, ¿sí? Em, flexible. Bien. Ahora, está bueno, pero ¿cómo le paso valores? ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a necesitar es ver cómo le puedo pasar yo un valor. ¿Sí? Porque la idea sería que yo le pase acá dos valores, no sé, el largo y el ancho. ¿Sí? Y que el área sea largo por ancho. Entonces, vamos probando. Vamos acá abajo, ¿sí? Testeamos acá nuestra función a ver si funciona. Le paso 4, 5 y me devuelve 20. ¿Sí? O sea, tiene toda la pinta de funcionar. ¿Sí? Entonces, ahora si yo vengo acá, no grabé. No, igual, uy, igual área, ¿sí? ¿Ven? Tenemos error. ¿Por qué tenemos error? Porque yo tendría que pasarle dos valores al área, ¿sí? Entonces vamos a pasarle 10 y 3. Y 3, ¿sí? 30. ¿Ok? Entonces fíjense que tenemos una función ahora para calcular el área, ¿sí? En la cual nosotros le pasamos dos valores. ¿Sí? Yo acá hago que sea el largo y el ancho. ¿Sí? Eh, bien, entonces, hasta ahí yo lo que estoy haciendo es bastante simple, que es una función que recibe dos valores y tenemos el largo y el ancho. ¿Sí? Bien, grabamos, que molesto ese errorcito. Vamos a ir agregando, ¿sí? Un poco de complejidad. ¿Está bien? Eh, Porque muchas veces, ¿sí? Yo no voy a pasarle numeritos, sino que, por ejemplo, puedo hacer el área es, no sé, este, coma, punto y coma este, ¿sí? Entonces, hasta ahí camina. ¿Bien? Ahora, puedo tener funciones donde yo le pase un rango. ¿Sí? O sea, vieron que, por ejemplo, haga zoom, yo acá le podía pasar esto, ¿sí? Un rango. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Sí? Eh, y vamos a ver un poquito también acá, ¿sí? Eh, cómo puedo forzar a qué tipo de datos quiero que estén trabajando. ¿Ok? Pero antes de meternos en eso,
vamos a analizar lo que hablamos un ratito, que era el tema de los eventos. ¿Sí? Así no nos metemos tanto de lleno todavía en lo que es la programación y vamos entendiendo todo el funcionamiento entero. ¿Sí? Fíjense en acá en la parte de objetos, ¿sí? Que hay 4 objetos. Hoja 1, 2 y 3 y el libro. ¿Sí? Hoja 1, 2 y 3 tiene intro, grabar, función propia. O sea que están representando cada una de estas hojas. ¿Sí? Entonces, cada hoja es un objeto. Por eso es que me aparecen acá. ¿Sí? Son los objetos que yo puedo tener disponibles. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, función propia, ¿sí? Que tiene acá, ¿sí? Como título, función propia, tiene una serie de propiedades. ¿Sí? Puedo modificarlos o no, no nos interesa mucho. ¿Sí? Pero sí nos va a interesar si yo le hago doble clic, se va a abrir acá al costado el código asociado a esta hoja. ¿Sí? Estos módulos que hicimos recién son independientes de la hoja. ¿Ok? Ahora, cuando yo le hice doble clic y se abrió acá al costado, bueno, este código es código de esta hoja. ¿Sí? Y acá arriba tenemos 2 desplegables. Bien, fíjense que hay. Si abro el primero, me aparece Worksheet. Y si abro el segundo, no hay nada. Bien, ¿por qué es eso? Bueno, el primero son los objetos que yo tenga, ¿sí? En este libro, en esta hoja, perdón. Vamos a crear una hoja propia, ¿sí? Y la vamos a llamar objetos. ¿Está bien? Entonces, ¿ven? Ya apareció acá. Doble clic a esta para estar seguro que estamos acá. ¿Sí? Tengo solamente eso. Pero nosotros en la clase pasada habíamos agregado, ¿se acuerdan? Este check, botón. Bueno, vamos a agregar un botón. ¿Sí? El botón, ven, me está pidiendo asociarlo a una macro. Porque cuando yo hago clic en el botón, algo tengo que hacer. ¿Sí? Sí. En este libro, bueno, el nombre será botón 1.click. ¿Sí? Y ahí está. Entonces, cada vez que yo haga clic ahí, va a tratar de ejecutar botón 1 clic. ¿Sí? Esa rutina. Obviamente no está, porque yo nunca la hice. ¿Sí? Entonces, vamos acá, objeto, porque no me lo agregó. Acá me tenía que haber aparecido el botón. No. Lo creo acá afuera. Ahí. Vamos a sacarlo de acá. Vamos a meterlo acá. ¿Sí? Más que nada para que, bueno, lo agrega. No importa. Para que quede, sí, en su lugarcito. ¿Sí? O sea, este botón está acá adentro. ¿Sí? Entonces el código es lógico que esté atento también de esa hoja. ¿Sí? Puedo asociarle otro que esté afuera. Entonces acá lo que podemos hacer, cada vez que haga clic en el botón, print, clic en botón. Grabamos. Vengo acá. Insiste que estén acá.
Hago clic en el botón y va imprimiendo el clic abajo. No sé por qué. Uy. No sé por qué no me deja tenerlo acá. O sea, después lo investigo y les digo porque qué es lo que está pasando. ¿Bien? Bueno, entonces asocio un evento, ¿sí? El clic al botón, ¿sí? Y acá puedo hacer lo que necesite. Entonces, volvemos a este de acá de objetos. Yo les decía acá que aparecía este worksheet, que es la hoja. Si yo la selecciono, ¿sí? Aparece automáticamente, ¿ven? O sea, crea automáticamente una subrutina, ¿sí? Y esa subrutina va a estar para atender cuando se cambie la selección. Y eso es lo que aparece acá en este costado, en este desplegable. Son los distintos eventos que yo puedo capturar para hacer algo correspondiente a este objeto. ¿Sí? Entonces, cuando yo en la hoja cambio la selección, se va a ejecutar esto. Vamos a poner entonces, y va punto print, ¿sí? Cambia selección. Y este no era. Entonces, seleccioné. ¿Ven? Saltó el cambio de selección. Seleccioné, 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 seleccioné. ¿Ven? Cada vez que yo selecciono, como es un evento que atañe a la hoja, se ejecuta esto. ¿Sí? Y esta rutina va a estar recibiendo, ¿sí? Una variable llamada target, que es el rango que fue seleccionado. ¿Está bien? Entonces acá podemos poner print target. Selecciono, ¿sí? Type mismatch quiere decir que no puede imprimirlo, que hay un error de tipos. Y acá aparecen una serie de botones. Finalizar, continuar o debuguear. ¿Sí? Esto es porque hay un error en el código que hicimos recién. Entonces nos da opciones. Finalizo, bueno, aborta y termina la ejecución de la macro que se estaba ejecutando. Debug lo que va a hacer es pararse donde está el error y dejarnos modificarlo. ¿Sí? Entonces ven que se paró acá. Esto amarillito quiere decir que la ejecución de mi macro aún no finalizó, ¿sí? Sino que está detenida acá. Entonces, target punto, creo que este sí me va a dejar imprimirlo. Y acá tenemos una serie de botoncitos, ¿sí? Que es continuar la ejecución, o bien podemos ir paso a paso. Gabriel, Sí, perdón que te interrumpa, pero ¿hay algún lugar no decime. donde te aparezcan todos los comandos que estás poniendo ahí, tipo debug, print, todo eso, tipo? No tenía ni Y idea cómo es decir, o tenés que saber el lenguaje directamente. no, tenés que aprender el lenguaje, porque esto es de lenguaje ya. Por eso estoy yendo Ok, despacito. Sí, pues trato de ir despacito. Sí, pero no, sí, esto es el lenguaje de programación. ¿Sí? Eh, Siguiente, no le gusta. Cells.value, a ver si ese le gusta. Ah, más value 2 creo que era entonces.
No, tampoco le gusta. Bueno, no lo puedo imprimir a la. Algo que se puede imprimir. Todas estas son propiedades. A ver si es. ¿No? ¿Este se me deja imprimirlo? Sí, este sí. Target.addresses, ¿sí? Nos da la posición absoluta del rango que yo he seleccionado. ¿Sí? Seleccionamos, fin. ¿Ven? Nos devolvió que yo seleccioné de F12 a I20. De F12 a I20. Después me fijo si encuentro algún manual de referencia con, ¿sí? Con los comandos básicos como para que tengan, además de lo que vamos viendo. Queda ver seguro. Hay que buscar sobre BBA. ¿Sí? Entonces, ¿ven? Este se va a disparar cada vez que yo modifique, ¿sí? Mi selección. ¿Sí? Para hacer algo, no sé. Y tenemos otros eventos. ¿Ven? Hay varios eventos que se van a ejecutar en forma automática, ¿sí? Correspondiente a lo que es el libro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos uno que es Calculate. Este se va a disparar cada vez que se realice lo que es un cálculo. Entonces, que se recalcule la hoja. Calculando. ¿Sí? Vamos a comentarlo porque si no es muy molesto. Está. Entonces, cada vez que tenga que calcular la hoja, 1 más 5, sale calculando. Bueno, este ahora está enganchado por otra función que está por ahí dando vuelta. ¿Sí? Si yo borro, ¿ven? Sale sola, pero no sale calculando. Ahí sale calculando. ¿Sí? O sea, cada vez que necesitas recalcular, se va a ejecutar este método. ¿Sí? Ahora vamos a ver dónde sale ese hora. ¿Sí? Entonces, dependiendo lo que yo necesite, ¿sí? Es el método que puedo estar escuchando. ¿Está bien? No es obligatorio, obviamente, utilizar estos. ¿Sí? Pueden aparecer, sí, ¿está bien? Pero no es obligatorio también que usen la parte de eventos. ¿Sí? Bueno, vamos a volver a nuestras funciones. Y vamos a crear una función como para probar un poquito y ver algunas cosas de más, que va a recibir un rango, ¿está bien? Y nos va a devolver solamente los números de ese rango. ¿Sí? Entonces vamos a volver acá a función propia. ¿Sí? Entonces, la idea es así, entonces, ¿bien? Entonces, vamos a hacer una función get números, ¿sí? Celdas as range, ¿sí? Este as range lo que está haciendo es decir que lo que yo le tengo que pasar tiene que ser un rango. ¿Sí? O sea, estoy obligando el tipo de dato que quiero que venga. ¿Sí? En este caso, cuando hicimos el área, nunca le dije qué es lo que quería que me mande. Si era un número, si era un rango, si era un texto. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, y esta función, yo quiero que me devuelva un texto. ¿Sí? Un string o texto. Entonces, get números igual ABC. Entonces, si yo vengo acá y hago igual get números, ¿sí? Y el tema es un rango, le paso H1, me devuelve ABC. ¿Bien? Si le paso, ven,
un número no es un rango. ¿Sí? Un texto tampoco es un rango, por más que yo le pase lo que para mí sería un rango válido. ¿Sí? Yo tengo que pasarle acá algo que sea realmente un rango. ¿Sí? Cosa que no nos pasaba con el área. Yo al área, fíjense que acá le pasé números y acá le pasé rangos. ¿Sí? Funcionó bien porque no le limité, no le dije que el largo tenía que ser un número y el ancho tenía que ser un número, o el largo tenía que ser un rango y el ancho tenía que ser un largo, un rango. ¿Sí? Gabriel, Sí, si le decime. sacabas el a string no funcionaba. Sí, funciona igual. Lo que pasa es que uno se lo pone para saber de antemano, ¿sí? Que ya, a ver si lo muestra, me diga qué es lo que está devolviendo. Así. Bueno, no me lo dice por ningún lado. Igual, get números. No, no, funcionaría igual. Pero la idea es que uno pone esto, ¿sí? También para dar a entender qué tipo de dato va a estar devolviendo la función. ¿Sí? Si lo ponemos, si lo sacamos, perdón, va a seguir andando igual. ¿Bien? Entonces, bien, ahora sí, vamos a empezar a ver algunas cositas del lenguaje. Muchas veces cuando tenemos que programar, ¿sí? No sé si ustedes tuvieron algo de programación en la secundaria o en alguna materia, existen lo que son las variables. ¿Sí? Las variables son lugarcitos donde yo guardo información, ¿está bien? Para hacer un determinado proceso. ¿Sí? Entonces, vamos a crear variables, ¿sí? Por ejemplo, para obtener la longitud, ¿sí? De elemento en ese rango. Vamos a definir una variable para guardar el resultado de ir construyéndolo. ¿Cómo definimos variables acá? Bueno, usamos la palabra reservada dim, dimensionar, ¿sí? Longitud, el nombre de la variable, as integer, por ejemplo. ¿Sí? Entonces estoy definiendo una variable que se llama longitud, que va a contener adentro números, ¿sí? Del tipo entero. Entonces puedo hacer longitud igual 10. ¿Sí? Guardo un numerito entero. Digo, paso, no sé, que va punto print longitud. ¿Sí? Vengo acá. El números active cell punto. No, active cell creo que le alcanza. Punto. Y a veces no es tan cómodo, ¿ven? Usarlo desde acá abajo, ¿sí? Porque justamente la estamos haciendo pensando para usarla desde nuestro código, ¿sí? Entonces tenemos que devuelve esta variable 10. Y esta variable yo la puedo multiplicar por 6, ¿sí? Entonces 60. ¿Sí? Lo que tenía multiplicado 6. Entonces, las variables, ¿sí? Las utilizo yo cuando tengo que hacer un algoritmo, o sea, un programita un poco más complejo, necesito mantener datos, ¿sí? De una manera intermedia para poder procesar. Entonces, en esta longitud vamos a guardar, ¿sí? La longitud que tiene la celda. Y ya vimos que todas las funciones que vimos nosotros las podemos usar acá. ¿Sí?
Entonces, len celdas. ¿Sí? Entonces, acá vamos a ponerle que sea G3. G3. ¿Sí? Acá estoy del libro activo, agarro la hoja activa y agarro el rango G3. Estoy agarrando esto de acá. ¿Sí? Entonces, le doy Enter y me dice que tiene 3. ¿Por qué? Bueno, porque tiene ABC. ¿Sí? Entonces, obtuve la longitud. Y vamos a definir otra variable, ¿sí? Resultado, que es donde yo voy a ir acumulando, ¿sí? Los números que están ahí adentro en el rango que le pido. Vamos a poner acá G1 mejor. G1. Entonces acá ponemos ta. ¿Sí? Bien. Voy a empezar a escribir acá, parece. Tiene 11 caracteres. ¿Sí? G1. Bien, o sea, ya tenemos. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora, ¿y el resultado? Bueno, resultado. ¿Sí? Lo que yo tengo que hacer ahora es recorrer, ¿sí? De mis valores de celda, carácter por carácter, y si es numérico, lo voy agregando a resultado. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que es Visual Basic, existe una estructura para iterar cosas una determinada cantidad de veces, ¿está bien? Que es el for. Entonces, for i igual 1 hasta la longitud, ¿sí? Next i. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se lee esto? Esto es una estructura de repetición. Quiere decir que lo que está acá adentro se va a repetir, ¿sí? Para i igual a 1 hasta que llegue a esta longitud. ¿Sí? Entonces ponemos acá, vamos a ir probando. I. ¿Sí? Entonces yo pongo acá, ¿ven? Se repitió 11 veces. I igual a 1, la siguiente vuelta va a valer 2, la siguiente vuelta va a valer 3, hasta que llega a la longitud que era 11. ¿Sí? Entonces, que en el for lo vamos a estar usando cuando yo quiero repetir algo, ¿sí? Una cantidad determinada de veces. ¿Y qué quiero hacer? Bueno, quiero ir sacando de cada uno de estos, ¿sí? Un carácter, una letra, para ver si es un número o no. ¿Ven? Nosotros teníamos, ¿se acuerdan? Esta función mid, no me acuerdo en castellano, se me fue el nombre, donde le pasábamos un texto, ¿sí? Donde comenzábamos y cuántos caracteres quería sacar. ¿Sí? Entonces digo que sacó un carácter empezando en 1, luego empezando en 2, en 3 y en 4, y así siguiendo. ¿Sí? O sea que con mid, ¿sí? Voy obteniendo los distintos, como dice, subcadenas de este de acá. Entonces, eso es lo que yo necesito. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá. Tengo que definir esa variable. Y letra hace string. Entonces, la letra es igual mid, ¿sí? ¿Qué string necesito? Bueno, celdas. ¿Comenzando en dónde? En i. Y voy a sacar de a un elemento. ¿Está bien? Entonces, esta variable letra va a tener cada una de las letras que están ahí. Entonces, vamos a ir pasito por pasito.
Vamos a mostrar las letras. ¿Sí? ¿Ven? En cada iteración, letra fue teniendo cada uno de los valores, perdón, cada uno de los caracteres de el contenido de G1. ¿Sí? Ahora tengo que ver si eso es numérico o no, esa letra. ¿Está bien? Bueno, tenemos una función isNumber. ¿Está bien? Esto es en Excel, el isNumber. Ahora, en el caso de Visual Basic, la función que tenemos es isNumeric. ¿Sí? Ahora cuento qué es esto que estoy escribiendo. Es otra estructura de programación. ¿Sí? Entonces, el for es que empieza acá y termina acá. ¿Sí? Uy, no le conté eso. Es una estructura de repetición. ¿Sí? Como les decía, se va a repetir esto que está acá adentro tantas veces hasta que la i llegue a la longitud. ¿Sí? Y este if es la estructura condicional, donde si esto que estoy pasando es verdadero, entonces que haga lo que está acá adentro. Si esto que está acá es falso, no lo hace. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer que nos imprima la letra, ¿sí? Cuando es verdadero. ¿Está bien? O sea que es numérica la letra. ¿Sí? Nos ejecutamos. ¿Ven? Y quedó el 444220. ¿Sí? Las otras no salieron, porque no son numéricas. Bien, entonces, este condicional que es el if, yo acá tengo que poner una expresión booleana, ¿sí? O sea, algo que me devuelva verdadero o falso. Y en el caso de ser verdadero, se va a ejecutar lo que está entre el then y el endif. ¿Sí? En nuestro caso queremos ir agregando el resultado, ¿sí? Le voy a ir agregando la letra. ¿Sí? Recuerden que la persona ya lo conocíamos, que también era de concatenar, ¿sí? Acá lo podemos usar para concatenar también. Entonces, resultado, que era el string vacío, le pega la primera letra, que era el 4 siempre y cuando sea numérico, en la segunda y la tercera, así, hasta que en el resultado me quedan todos los números, ¿sí? En un solo string. Acá, vale. Bueno, entonces me devuelve el string con ese valor. ¿Sí? Ahora, si yo esto lo quisiera ejecutarlo desde acá, bueno, directamente es get números G1. ¿Sí? Y ahí me queda el valorcito. Esto era fórmula text. Por acá se nos quedan más sobre todo nuevo camino. ¿Sí? Y fíjense que está alineado a la izquierda. ¿Sí? Porque justamente estamos haciendo que devuelva como texto, como string. ¿Sí? Si yo quisiera que esto lo vea como un número, bueno, integer, por ejemplo. ¿Sí? Y acá me da value. ¿Dónde está el problema? Integer, ¿y el resultado qué es? Es un string. Entonces lo que tengo que hacer antes de hacer esto es convertir ese valor. Y ahí tenemos una función
cint. ¿Sí? Cint, que es convertir entero, yo le paso un string y me devuelve un entero. Porque me está dando. Va a ser que sea muy grande el número. Sí, es muy grande el número. Fíjense que ahora sí, lo tomo como número y lo guiño, ¿sí?, a la derecha. El problema estaba recién en que hay distintos tipos de datos para representar números enteros. ¿Sí? Tenemos el integer, saben que es un número entero, pero es un número entero medio chiconqui, porque está entre 32.000, uy, se me fue el número, y algo, ¿sí?, hasta 32.000 y algo. Entonces, si yo tengo números grandes como el que teníamos recién, daba error. Entonces, hay otros números enteros con mayor capacidad, como es el long. ¿Sí? El long también es un número entero más grande, o sea que tiene capacidad para mayores dígitos. ¿Sí? Entonces, digo que ahora devuelve un long para más seguridad. Y acá, ¿sí?, la función para convertir un texto a entero es clng. ¿Sí? Entonces, si yo acá modifico y le agrego más numeritos, ¿sí?, camina. Ok, entonces, para generar una función, ¿sí?, tenemos muchas herramientas dentro de lo que es la programación. ¿Sí? Ahora vamos a ver ejemplos ya hechos, ¿sí? Y los voy copiando acá, si vamos explicándolos, y no tanto en detalle como hicimos este. ¿Sí? Pero básicamente, cuando nosotros estemos generando funciones o rutinas, vamos a tener parámetros, vamos a tener variables, y vamos a tener un determinado algoritmo o programa, el cual va a resolver nuestro tema, ¿sí?, nuestra problemática. Vamos bien hasta acá, ¿alguna duda? ¿No? Ya, entonces, acá, ¿sí?, acá hay un montón de módulos, ¿sí? Y esperen que vamos a ir llevando. Vamos a poner acá, crear otro módulo, así cuando subo este le queda todo juntito y más ordenado. Este va a ser el módulo ejemplos, ¿sí?, donde vamos a tener ejemplos varios, ¿sí? Bien, empecemos con este, ¿sí?, que es el más base. Ejemplos, ¿sí? Recién estuvimos jugando un poquito con lo que son, ¿sí?, los rangos, las celdas y demás. Entonces, acá tenemos la forma que nosotros podemos acceder a esas celdas. Esto siempre lo va a hacer sobre la celda activa, ¿sí? Entonces, acá está modificando A1. ¿Bien? Entonces, si yo acá llamo using cells, ¿sí?, fíjense que es una rutina. La ejecuto y ¿dónde está el error? Esperamos igual. ¿Qué pasó?
workbook, sheet range. No sé por qué, no creo que esté entrando en conflicto con este. Vamos a ver el nombre. No. A ver si lo corro desde acá. Macros, using cell, run. Sí. No le gusta que anden desde inmediato. ¿Sí? Suele pasar eso a veces. ¿Está bien? Que no esté funcionando desde la consolita de acá abajo. Entonces, volvemos como estaba antes. Desde acá no funciona. Tengo que venir acá. Uy, se me perdió esto. Esto es una ventanita del sub. Ahí está. ¿Sí? Entonces tenemos esta using cell, ¿sí? Macros, la buscamos, la ejecutamos. ¿Sí? Escribimos el valor número 10, ¿está bien? En A1. Y en A2, ¿por qué no lo escribió? Y en A10, ah, faltó grabar. Macros, user, run. La rebelde. Acá. Me graba bien. No sé. Macros, run. Ah, estaba modificando el anterior. Estábamos en cualquiera. ¿Sí? Ahora sí. No sé. Macros, using cell, run. ¿Ven? ¿Qué hizo? Accedió a A1, ¿sí? Utilizando lo que es la referencia con letras y nombres. ¿Está bien? Y accede también a A2. Pero fíjense que lo hace con posiciones. Fila, columna. O sea, muchas veces cuando hagamos nuestros programitas, ¿sí? Nos va a encontrar más fácil que nos vamos a estar con esto, ¿sí? Con fila, columna, que tener que construir con letras y números. ¿Está bien? Lo mismo hace acá. En A10, ¿sí? Y fila 10, columna 2. O sea, en B10. De acá. ¿Sí? Entonces, con value 2, nosotros modificamos el contenido de la celda. ¿Está bien? Vamos a robar otro ejemplo. Acá. ¿Sí? Bueno. Sacamos todo esto. ¿Sí? Venimos acá. ¿Sí? Y acá tenemos un par de ejemplos. Otra vez. ¿Sí? Sumar número. Bien. Fíjense que en este caso, esto es una función. ¿Sí? Como tal, yo esta función la puedo utilizar desde acá. Lo puedo llamar sumar num. Y tiene dos parámetros, num1 y num2. Pero fíjense que num2 tiene una palabrita antes que dice opcional. Entonces vamos a 20
30, 20, 30, ¿sí? Me devuelve 50. ¿Está bien? Y si yo acá pongo sumar hoy, num, y le paso 30 solamente, también funciona. ¿Sí? Esta palabrita que dice acá, optional, está indicando que este segundo parámetro es opcional. Puedo pasarlo o puedo no pasarlo. Obviamente que haré algo en el caso de que no lo pase, si lo necesito. ¿Sí? ¿Cómo me entero si lo pasaron? Bueno, tengo una función que se llama isMissing, al cual yo le paso el nombre del parámetro, y esto me va a devolver true en el caso de que no haya sido pasado. ¿Sí? O sea que es en el ejemplo de la fila 15. Bien. Si esto es true, o sea que no se lo pasé, le asigno un valor. Y luego sumar num hace la suma de los dos números. ¿Bien? Esto es para mostrarle este opcional. Luego, recién estuvimos hablando de lo que eran referencias relativas, referencias absolutas, cuando estuvimos grabando esa macro. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de referencias relativas, ¿sí? Utilizamos el offset. Y cuando hablamos de referencias absolutas, directamente los rangos. ¿Bien? Y acá aparecen, ¿ven? Por ejemplo, que está seleccionando el rango A1, B7. ¿Sí? A1, B7. Pero para no hacer mucho lío con estas, vamos a crear otra más. ¿Sí? Y vamos a llamarlo ejemplos. ¿Sí? Entonces, using cell lo que va a hacer es artic workbook punto worksheets. Quiero la que es ejemplos punto no sé cómo era para activarlo. No, este es punto worksheet index, quiero que sea ejemplos punto activate. Bueno, no me acuerdo si era así, ahora vamos a dar cuenta si funciona o no. Cuando yo venga acá a ejecutar using cells run, sí, parece que era así. Entonces, si yo estoy acá, macros, using cell, run, ¿ven? Activa automáticamente la hoja de ejemplos. ¿Sí? Entonces, hizo todo esto en esta hoja. Para no ensuciar las otras hojas. ¿Sí? Y de paso vemos cómo activamos una hoja en particular para trabajar. Vamos a hacer lo mismo con las otras rutinas. ¿Sí? Bien. Entonces analicemos un poquito esta. Referencia relativa. ¿Qué es lo que está haciendo esta? Está agarrando A1, B7, o sea, de A1 a B7, lo está seleccionando. ¿Sí? Y lo que va a hacer después con la selección, ¿sí? Esta selección representa lo que está seleccionado, lo va a cortar. ¿Sí? Y le pasa como parámetro el destination, el destino donde lo va a pegar. Desde la celda que está activa, se mueve
2 filas, una columna, ¿sí? Y de ahí selecciona el mismo tamaño. Ojo que este A7 que está acá no es este A7 que está acá. Este A7 es a partir de este movimiento. ¿Sí? Entonces, vamos a correr ref relativa. ¿Sí? Run. ¿Sí? ¿Ven? Y quedó seleccionado. Como de vuelta. Ref relativa. Run. ¿Sí? Ahí copie y mueva algo. Ahí está. ¿Sí? Y acá tenemos el caso de que usa absoluta. ¿Ok? Bien. ¿Qué hora está? Estamos ya, lo estoy matando mucho. Listo, estamos. Bueno, estos son ejemplos, ¿sí? De grabadas que estaban hechas, así que estas no importan. Merge tampoco. El merge, ¿sí? Ven que acá hace un select y hace un merge. El merge era cuando hacíamos esto. Yo seleccionaba celdas, ¿sí? Ven, cuando está así, no los encuentro los botoncitos. Espera, ¿sí? Era eso. Eso es el merge, ¿sí? Entonces lo que está haciendo acá con estas 2 líneas es justamente eso. ¿Sí? Selecciona un rango y lo mergea. Esto que está acá es para darle formato, nada más. ¿Bien? Y acá lo que hace es selecciona y rompe esta unión. Hace esto. ¿Sí? Entonces vamos a copiarlo. Así también lo tenemos. Entonces tenemos merge celdas y unmerge. Lo llamo acá. Vamos a poner esto que siempre se nos active la solapa, la hoja de ejemplos. Developer, macros, merge, run. ¿Ven? Hizo un merge de esa celda. ¿Sí? Y si yo ejecuto ahora el merge unmerge, ¿sí? Rompe el merge de esa celda. Este era este. Sí. Módulo 4. No, vamos a dejarlo por acá. ¿Sí? Vamos a dejar acá por el módulo 4. ¿Bien? Ya son muchas cositas fueron. ¿Sí? Entonces, la clase que viene seguimos un poco más con esto. ¿Está bien? Ya Gabriel. como para ir cerrando. Sí, decime, Jean. Listo, Jean, No, no pasa nada. Esto, o sea, vas a poder subirlo, ¿no? Y vamos a poder ver, digamos, Sí, sí, la por eso lo fui función. copiando. Ah, listo, genial. Sí, Y sí, una pregunta, para que estén en este libro. si después tenés tiempo y eso, ¿no podés subir un buscar X Sí, así? sí, Tipo, sí. ¿cómo sería el buscar El- X? así con funciones, ¿sí? Está. Claro, Lo claro, busco porque yo y vi le todo subo. esto y no creo que me salga la más fácil, entonces ya va a ser buscar X. Dale, no hay problema. Ahora busco, ¿sí? El buscar X, está bien, que debe estar resuelto con esto, segurísimo. Me dejo abierto este, así lo grabo acá mismo. Así lo tienen acá mismo. Y, y veo si encuentro algún PDF piola donde haya referencias del lenguaje. Porque nosotros solamente vamos escarbando un poquito nomás, ¿sí? Es todo un lenguaje de programación que me va a permitir hacer sistemas complejos en serio, ¿sí? Nosotros vamos a ver de arriba un poco nada más, ¿bien? Bueno, gente, nos vemos entonces el jueves que viene, ¿sí? Dale. Paciencia Dale, y gracias. sigan que ya Chao, falta poquito. gracias. Nos vemos. Buena Chao. semana. Chao, chao.